Dios bendiga a su amada y poderosa iglesia en esta preciosa mañana de domingo. Usted que está allí en su hogar, con su familia, sus hijos, bueno, y pienso que si es un cristiano, tiene que tomar su Biblia en la mano porque, bueno, vamos a estar en el servicio de hoy. Esta mañana está destinada para el Señor, para agradarle a Él, para alabarle, para adorarle. La palabra de Dios dice en el Salmo 139, 14: gracias te doy por las maravillas que has hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe bien. No estaban ocultos de ti mis huesos, los cuales hiciste en secreto. Descendí hasta las partes más profundas de la tierra. Mis ojos han visto mi recompensa. En tus libros serán escritas todas las cosas. He aquí que los días han sido acortados. No hay nadie en ellos. Cuán preciosas han sido para mí, Señor, tus misericordias, oh Dios. Cuán grande es la suma de todas ellas. Hoy te damos gracias, Señor. Hoy estamos gozosos con tu presencia. Gracias, Señor. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Gracias, Señor, por ser nuestro amparo, nuestro auxilio, nuestra fortaleza. Tú eres escudo alrededor nuestro. Estamos bajo tus alas. Tu protección la vemos cada día de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Pues yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El que habita al abrigo de Dios ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Gracias, Señor, por cuanto en mí ha puesto su amor, dice el Señor, estará conmigo hasta la eternidad. Su nombre alabar. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar.
y por siempre su nombre alabar, y por siempre su nombre alabar. Su nombre alabar. Mi delicia es con él, y por siempre su nombre alabar. Te adoro, Señor. Mi alma engrandece a mi Señor. Toda la gloria, toda la honra y todo el honor sean para Él. Que disfruten esta mañana en familia. Que puedan expresarse su amor en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda honra y toda gloria son para Él. Dios les bendiga y Dios les guarde. ¡Qué bien! Gloria a Dios. ¡Qué bien! Gloria a Dios, gloria al Señor. Bendito y alabado sea su nombre. Muy bien, muy bien. Bueno, hoy estamos haciendo otras pruebas, algunas cosas, y bueno, vamos siempre buscando lo mejor. Vamos a entrar directamente en la materia porque tengo un tema bastante delicado y que debemos conocer. En algún momento hablé algo respecto al tema, pero quiero hoy profundizar un poquito más. El tema lo he titulado Como si nada hubiera pasado, pero el fundamento del tema es el perdón, porque estamos viviendo tiempos y momentos difíciles y complejos. ¿Me perdonas? Prendes la lamparita aquí arriba, en la mitad, sin mover mucho el... Bueno, quiero invitarlos a que abran su Biblia en Génesis 45, el de la mitad. Ahí hay 3 botoncitos, el de la mitad. Eso, y dele otra vez. No, al lado derecho. El botoncito del lado derecho. El de allá. Dele. Bueno, eso. Otro poquito. Ahí está, perfecto. Bueno. Es una historia muy interesante. Yo creo que de las historias más fantásticas, interesantes y que enseñan, están en esta porción de la palabra. En Génesis 45, vamos a leer rápidamente del versículo 1. Es la historia de José, el hijo de Jacob, que fue a Egipto, preso. Allí estuvo en Egipto. En fin, tantas cosas que le pasaron al pobre hombre. Déjalo así. Entonces, lo interesante es la actitud que él asume frente a las circunstancias. Ustedes conocen la historia de él, de José. Él era el menor, sus hermanos tenían envidia de él porque él tenía sueños, y porque en los sueños él les contaba a sus hermanos como si en algún momento todos ellos se iban a inclinar delante de él. Y eso no les gustaba a ellos. Dice, ¿usted qué se va a creer? ¿Que es que va a ser algún rey, para nosotros inclinarnos delante de él? Bueno, entonces le tenían cierta, como decimos aquí en Colombia, cargadilla a su hermano. Y lo vendieron, ustedes se acuerdan, lo iban a matar, pero resolvieron venderlo a un mercader de esclavos, y el joven fue a parar a Egipto. Era el imperio de la época, era el reino de la época. Pero allí el Señor tenía un propósito con él y llegó a ser tan importante como el mismo faraón. El faraón descansaba en él porque era un excelente administrador. Entonces, mire lo que pasó. En algún momento cuenta ahí la historia que hubo escasez en la tierra, hambre. Y en esa época, cuando había una epidemia de hambre, por decirlo de alguna forma, una escasez de alimentos por el clima, no llovía, en fin. Entonces había hambre. Y acuérdense ustedes que fueron 7 años.
7 años de escasez. Pero bueno, entonces ellos llegaron a Egipto a buscar alimento, los hermanos de José. Y allí en Egipto, José se enteró que ellos habían ido a por alimentos. En algún momento él los manda a llamar y ellos van delante de la presencia de José. Y él los ve y claro, sus hermanos los distinguen. Ellos no lo identificaron. Sencillamente porque cuando ellos lo vendieron era un jovencito, era un joven, tendría 12, 13 años, no sé con exactitud. Y él sí los conoció, pero ellos no. Entonces él los vio y en algún momento, bueno, ustedes conocen toda la historia, él se revela a sus hermanos, hubo como dijéramos, un encuentro muy emotivo, sentimentales, lloraron, se abrazaron, se pidieron perdón, en fin. Entonces vamos al versículo 45 de Génesis. Entonces dice: y no pudiendo contenerse José delante de todos los que estaban ante él, exclamó: hagan salir a todos los que están ante mí. Y nadie quedó con José cuando él se dio a conocer a sus hermanos. Mandó que todo el mundo se saliera y se quedó solo con sus hermanos. Y él se dio a conocer a ellos. Y dice ahí la palabra, sigue diciendo: luego prorrumpió en llanto en el palacio del faraón, y habiendo oído los egipcios, se enteraron. Pues claro, el hombre, en otra versión dice que él lloraba, yo supongo del gozo, de la alegría, que se oía en todo el palacio. Se oía y todo el mundo se enteró qué era lo que estaba pasando. Entonces José, versículo 3, Génesis 45, 3. Entonces José declaró a sus hermanos: yo soy su hermano José. Y le pregunta por el papá: ¿aún vive mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle, puesto que tenían miedo delante de él. Entonces José habló a sus hermanos y les dijo: acérquense a mí. Y acercándose ellos, él les dijo: yo soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron a los egipcios. Ahora pues, no se pongan tristes, ni se sientan mal por haberme vendido aquí, puesto que Dios me ha enviado por delante de ustedes para proveerles alimento. ¡Wow! O sea, les está diciendo: usted no se preocupe. Ustedes me vendieron a mí y pensaron que me hacían un castigo, pero resulta que no, este era el propósito de Dios. Que pasé circunstancias difíciles, sí, pero a la hora de la verdad, gracias a ustedes, yo estoy aquí y soy el segundo después del faraón. ¡Wow! Sigamos leyendo. Entonces dice: porque ha habido hambre en la tierra durante estos 2 años y todavía faltan 5, durante los cuales nadie sembrará ni cosechará. Pero Dios me envió delante de ustedes para construir un remanente en la tierra para ustedes y para salvarles la vida por medio de la gran liberación. Y sigue diciendo: así que no fueron ustedes quienes me enviaron aquí, sino Dios, y me ha puesto por patriarca para... ¡Uy, qué bonito! Me ha puesto por patriarca para el faraón, por señor sobre todo su palacio y como gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Versículo 9. Apresúrese a subir hacia mi padre y díganle: así dice tu hijo José, Dios me ha hecho señor sobre toda la tierra de Egipto. No tardes en descender hacia mí. Mora en la región de Gosén, de modo que estés cerca de mí, tú, tus hijos, tu familia, tus ovejas, tus toros y todo cuanto tienes. En Gosén, acuérdense de Gosén. Un día esto vamos a hacer una enseñanza sobre Gosén, porque hay que vivir en Gosén. Nosotros los creyentes debemos vivir en Gosén. Bueno, sigamos hablando. Mora en la región de Gosén. Versículo 11. Puesto que aún faltan 5 años de hambre, proveeré para ustedes. La comida. Iban por comida. No se preocupen. Yo les proveeré a ustedes la comida. Y sigue diciendo: y no sea que perezcas tú, tu familia y todo cuanto tiene. He aquí sus ojos y los ojos de mi hermano Benjamín ven que es mi boca la que les habla. Díganle a mi padre
toda la honra que tengo en Egipto y todo cuanto han visto, dense prisa, traigan aquí a mi padre. Entonces, echándose, esto es una historia conmovedora, impresionante. Dice entonces, echándose sobre el cuello de su hermano Benjamín, que era el más pequeñito, después de que él estuvo por allá, Jacob tuvo otro hijo que se llamó Benjamín, el más pequeño. Por eso cuando nosotros hablamos del hijo más pequeño, lo llamamos el Benjamín, porque es el más pequeñito. Bueno, y sigue diciendo, entonces echándose sobre el cuello de su hermano Benjamín, lloró José, pero lloró de la alegría. Y Benjamín también lloró sobre el cuello de José. Enseguida, besando a todos sus hermanos, lloró sobre ellos. Luego sus hermanos conversaron con él. Mire, esas son historias apasionantes que enseñan muchísimo. Y nosotros tenemos nuestra parte emocional. Gracias. El ser humano tiene un área que es su área emocional, además de su área anatómica, física. Hay un área que es emocional, que está en el alma. El alma, mis amados, es la parte inmaterial nuestra. Acuérdense que somos cuerpo, alma y espíritu, o espíritu, alma y cuerpo, en ese orden de importancia. Entonces, el alma es la parte inmaterial del hombre, y aun cuando no es física, porque no la vemos, esa alma puede enfermarse. Eso es lo que la ciencia de la psiquiatría, de la psicología, conoce como nuestra psique. Entonces, la psique, que en el griego traduce como alma, es la parte nuestra. Eso somos nosotros. Lo que tengamos en el alma, en la psique, eso somos nosotros. El cuerpo simplemente es el estuche solamente, y el cuerpo hace lo que el alma le diga. Por eso el Señor, lo primero que hace cuando viene a nuestra vida es recomponer, ¿está bien dicho? Nuestra alma. El Señor recompone nuestra alma, porque allí es donde tenemos los recuerdos, las experiencias, las emociones, las tristezas, todo aquello que tiene que ver con las emociones, con las experiencias emocionales, están allí, en el alma. Y el alma, por toda esa carga que lleva, puede enfermarse. Y cuando el alma está enferma o está, digamos, triste o está equivocada, el alma hace, como dijéramos, pensamientos equivocados, enferma el cuerpo. El alma enferma el cuerpo y el alma también sana el cuerpo. ¿Saben ustedes? El alma sana nuestro cuerpo. Cuando estamos enfermos, muchas veces las enfermedades generalmente son de tipo de origen emocional. No, que una úlcera, que es que un ataque al corazón, que un derrame cerebral. Eso tiene mucho que ver la parte emocional, en un altísimo porcentaje. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades del alma? Ustedes saben cuáles son las enfermedades del alma. Mire, odios, resentimientos, amarguras, deseos de venganza, recuerdos tormentosos, etcétera, 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 etcétera. Si nosotros quisiéramos resumir en una sola palabra el secreto o el remedio o la fórmula para sanar el alma, hay una sola palabra, no hay otra, es una sola palabra, y esa palabra es el perdón. Así de sencillo, el perdón. Es cuando entendemos lo que significa el perdón, y podríamos decir que, bueno, que no es como el único remedio que puede existir, pero es el mejor cuando aprendemos a hablarle a nuestra alma y aprendemos
a hacer descansar a nuestra alma. Podemos hacerlo. E inclusive podemos fortalecer nuestra alma, nuestro ser interior, para que nada nos toque, sobre todo los eventos de tipo emocional nos toquen, porque nos enferman. Cuando el alma está enferma, el cuerpo está enfermo. Eso es lo que mucha gente no sabe. Y eso es lo que muchas veces nosotros vemos a alguien enfermo y no, que es que tengo una artritis gotosa, o una úlcera. Uno no conoce la vida de la persona, pero podemos tener casi una certeza de un 95% de que esa enfermedad es producto de sus emociones. Así es sencillo, así es. Eso tenemos que entenderlo. Entonces, para nosotros la palabra es el único y verdadero remedio que tenemos para sanar el alma, el único antídoto para las enfermedades del alma. La palabra del Señor, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Pero yo quiero referirme con más puntualizando más en lo que sería como el meollo de la historia que acabamos de contar de José. Y ahí, como dijéramos, el corazón de toda la historia es el perdón. Imagínense ustedes, sus hermanos, cuando él era un jovencito, creo que tenía 12, 14 años, lo vendieron porque tenían envidia de él. El papá le hacía ropa especial para él y era el menor, era el pequeñito de la casa. Todavía no había nacido Benjamín. Entonces lo vendieron como esclavo y ustedes saben, cuando él llega a Egipto, todas las cosas que pasan. 2 veces fue a parar a la cárcel. De allá de la cárcel lo sacó el Señor mismo. Acuérdense ustedes, conocemos la historia muy bien. Entonces, lo interesante, el punto central de lo que acabamos nosotros de leer ahí en Génesis 45 es de que el perdón es importante para nuestras vidas y tenemos que entenderlo, el verdadero perdón, porque a veces la persona dice, mire que fulano que lo vea, sí, dígale que yo lo perdono, pero no, eso de que dígale que yo lo perdono, no, es nosotros poder transformar las historias que vinieron en nuestra contra, transformarlas en poder, en enseñanzas nuevas para nuestra vida. No se trata solamente de liberar al ofensor, que ya lo veo y ya no me causa ninguna rabia ver a fulanito que me insultó, o ver a fulanita que me robó, o a Cosiata que me engañó, en fin, no, eso llega un momento en que es como una cicatriz. Los hechos están ahí y están impresos y grabados en nuestra mente, todo lo que nos sucede. Desde el momento en que somos concebidos en el vientre de la madre, es como si se oprimiera un botón de grabar, rec. Y el ser humano empieza a acumular experiencias desde el vientre de la madre. Desde el niño ya oye, el niño tiene tristeza, el niño tiene alegría, el niño tiene dolor, todo. Él oye y ve, oye todo, no ve porque bueno, está todavía dentro de la madre, pero oye absolutamente todo. Entonces ahí la pregunta es, ¿tú qué le hablas a tu hijo que está en tu vientre? ¿Qué le hablas tú, papá, a tu hijo que estás esperando, está en el vientre de la madre, de tu esposa? ¿Tú qué le hablas? ¿Qué le dices? ¿Qué emociones le estás transmitiendo a ese niño que está ahí en el vientre? No, pero es que él no me ve ni me oye. Te oye. Creo que todo lo que está por encima es 65 decibeles, que es más o menos el tono de la voz que yo estoy hablando. Más o menos 60 decibeles para arriba. Oyen todo, absolutamente todo. Entonces, perdonar no solamente se trata de liberar al ofensor, a quien nos hizo algo que nos molestó, sino también para favorecernos a nosotros mismos.
salimos ganando nosotros mismos como ofendidos. Eso fue lo que pasó aquí en la historia. Imagínense ustedes, José pudo haberse vengado de sus hermanos, ¿sí o no? Y les hizo un truco, echándoles dentro de las maletas que ellos traían, objetos, vasijas de oro de las que ellos, para que ellos se dieran cuenta que, en algún momento ellos se asustaron porque los iban a acusar de ladrones, pero él dijo, no se preocupen. No se preocupen. Bueno, eso fue una prueba que el Señor les puso a ellos también. Entonces, nosotros perdonamos no solamente para liberar al ofensor, decíamos, sino también para favorecernos a nosotros mismos como los verdaderos ofendidos. ¿Por qué? Porque la ofensa que se almacena, que se guarda en lo que llamamos el baúl de los recuerdos, ¿recuerdan? Cuando estábamos jóvenes hablábamos del baúl de los recuerdos. Esa ofensa que está almacenada en ese baúl enferma el alma. Y si el alma está enferma, la vida va al fracaso. Al fracaso. Por eso cuando uno habla con pensadores que saben mucho acerca de la economía de un país, sí, tienen cosas que aritmética o matemáticamente, o dentro de la matemática financiera, son lógicas y hacen números. Dice, bueno, si el producto per cápita, y hacen unas cuentas, y uno dice, sí, claro, entonces si hacemos tal cosa, si subimos los impuestos o subimos el salario o bajamos los impuestos, ¿qué va a pasar? Y eso son fórmulas matemáticas. Y bueno, esa es la forma que tiene el mundo de entender una economía. Pero hay algo que se olvida, que no se tiene en cuenta, que los gobiernos, los gobernantes no tienen en cuenta, que más importante que toda esa metodología de matemática financiera no funciona si los implicados en el negocio, en la empresa o en el país no han transformado su forma de pensar y de ser. Hay gente llena de vida, sanos, jóvenes, hombres de 30, 35 años. Es que yo soy pobre. Es que mi abuelo fue un hombre muy pobre y mi padre también fue un hombre muy pobre. Entonces yo soy pobre. ¿Saben ustedes dónde está la pobreza? La pobreza no está en la matemática financiera. La pobreza está aquí, en la mente, aquí, en la torre de control. Aquí está la pobreza. El día que decidas dejar de ser pobre, dejarás de ser pobre. Así de sencillo. Entonces a un país no hay que regalarle a la gente nada, ni que te voy a prestar. No. Hay que transformar el pensamiento de la gente. Todavía seguimos hablando de la época de la violencia partidista, liberal, que los godos, que los liberales, que los ¿cómo era que llamaban? Los chulavitas, los cachiporros. Todavía seguimos hablando de lo mismo. Y hay unos grupos sociopolíticos que eso lo sacan en la época de las elecciones y le recuerdan a la gente lo malo que han sido los antecedentes. No, esos fueron momentos de la historia y el pasado, por eso se llama pasado, porque ya pasó. Y eso que ya pasó no lo podemos cambiar, nada. Uno no puede cambiar. ¿Cómo hacemos una máquina del tiempo? Donde podamos regresar en el tiempo e ir atrás y arreglar lo que hicimos mal, lo que dañamos, para que volver al pasado, eso no se recuerde mal. Eso es absurdo, eso no existe en ninguna parte del mundo. Entonces, la parte emocional y sobre todo el perdón, eso es lo que nosotros deberíamos enseñarle a nuestros hijos, a los niños en el colegio, aún en la misma universidad, estar permanentemente sobre eso, la aceptación del otro, el perdón por los errores de otros. Eso tendríamos nosotros que enseñarle a nuestros hijos. Entonces, cuidado con eso, porque una ofensa, algo indebido que se almacena en el alma, lleva a una vida de fracaso. A una vida de fracaso. Y no hablo solamente de fracaso financiero, económico.
puede ser una vida de fracaso intelectual o de fracaso empresarial o laboral, en fin. Entonces, el no perdonar, el guardar ese virus dentro de nuestro ser interior es un cáncer. Y ese es un cáncer que poco a poco va deteriorando muchas de las áreas de nuestro ser interior. El no perdonar es lo que nos separa a nosotros los seres humanos. Es eso. Y no el incidente en sí mismo. Porque las cosas pasan. Y uno puede decir, bueno, eso que me pasó, me resbaló. No, que mire que dijeron que usted era esto, que me resbaló. Pues no, eso que dijeron de mí, eso que me hicieron a mí, eso que trataron de hacerme a mí, un hecho puede causar en mí o indiferencia, no me interesa, déjelos que se muerdan los codos allá con su odio, o puedo tomar cada palabra y cada suceso, llevarlo a mi ser interior, almacenarlo en mi alma y empezar a generar odios, rabias, rencillas. Ahí es donde empezamos nosotros a enfermarnos. Y el no perdón va dañando poco a poco áreas de nuestra vida, de nuestro ser interior. Si nuestro ser interior está mal, nuestra vida hacia afuera está mal. Así de sencillo. Entonces, yo recuerdo recién casado que en ese tiempo tampoco era que la economía fuera una gran cosa y los trabajos eran muy pocos. Bueno, y me metí en una empresa a trabajar, a vender libros. Eso no es fácil, pero aprendí de lo que estoy hablando aquí. Usted no piensa en que fulano me quitó, que fulano me robó, que fulano me insultó, no. Piensa en usted hacia adelante. Y si hay algo que aprendí de ese trabajo en ventas, vendiendo, fue ese. Las cosas que pasaron, ya no hay nada que hacer. No podemos decirle al mundo, deténgase y empiece a girar al revés. No podemos. Pero el pasado atrás quedó. Y si nosotros lo estamos masticando permanentemente, ese pasado malo de frustraciones, insultos, violencia, en fin, todo eso va deteriorando nuestro ser interior. Y vuelvo y les repito, el no perdón es el que nos separa a nosotros de la persona, no el incidente en sí, es el no perdón. Cuando nosotros perdonamos, los incidentes pierden valor en nuestra vida. El no perdón, el no perdonar, el tener el alma envenenada, el no perdón es lo que nos separa a nosotros los seres humanos, unos de otros. Eso es lo que realmente, no son las cosas, no, es las situaciones en sí misma. Y algo que el no perdón hace en nuestras vidas, en nuestra alma, es que no nos permiten a nosotros superar crisis. No nos permiten. Porque eso es como un ancla allí, como algo como, imagínense ustedes, un bulto de anzuelos que llegaron y se prensaron a nuestra alma. Y entre más jale, más rasga el alma, más duele el alma. No, el día que aceptamos los errores que pueden cometer los demás, ese día es como si cogiéramos cada anzuelito y los fuéramos quitando, fuéramos arrancándolos de nuestro ser interior. Porque la falta de perdón, mientras esté ahí viva, nos separará aún más. Y sobre todo va creando en nosotros raíces. ¿Saben ustedes que el no perdón empieza a echar raíces? Y pueden ser raíces de 5 años, 10 años, 50 años, 60 años. Gente que llega a ancianos y todavía guardan odio y rencor. Oh, es que los godos, es que los cachiporros, es que los liberales. ¿La qué?
Es que mi papá, es que mi mamá, es que mi hermano mayor, es que mi tío, es que el rector del colegio, es que el profesor. Es que mi hijo. O es que mi hijo, en fin. Entonces, si nosotros no sacamos del corazón, eso crea raíces, echa raíces. El no perdón echa raíces en nosotros y son raíces de amargura. Y esas raíces de amargura son fatales, terribles para nuestra salud emocional y espiritual. Mire, si hay algo que el Señor nos enseña es eso. Porque a veces somos vengativos. El que me la hizo, me la va a pagar. Imagínense ustedes el Señor Jesús. Yo creo que a nadie en la historia de la humanidad le hayan hecho tantas cosas como le hicieron al Señor Jesús. ¿Y qué hizo Él cuando estaba allí en la cruz? ¿Qué hizo? Muriéndose, adolorido, con mucho dolor en su cuerpo y sobre todo en su alma, que en algún momento levanta los ojos al cielo, dice la palabra, y habla con el Padre y le dice: Padre, perdónalos. ¿Y sabe por qué está pidiendo perdón por todos esos que lo estaban matando? Es que ellos no saben lo que hacen. Si ellos hubieran realmente sabido y entendido, no hubieran crucificado al Señor. Entonces, es el perdón es fundamental para el éxito en la vida, para la sanidad espiritual y emocional de nuestras vidas. Porque muchas veces hay heridas que se enquistan en nuestro corazón o en nuestra alma allá, se agarran allá. Y esas en algún momento se vuelven como mecanismos de defensa. Aquí en la mente. No es que fulano vino un día y me dijo que si le prestaba una plata y yo se la presté y fulano nunca me pagó. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el día que otro fulano venga a decirme, mire, présteme, yo le digo, no. ¿Por qué? Porque eso está allí. Los viejos tenían un dicho que era que los picados de culebra, a los picados de culebra, las lagartijas lo asustan. Sí, porque ya me hicieron. Entonces yo no voy a volver a caer. No. Cuántas cosas no le hemos hecho al Señor. Y a veces volvemos y caemos en los mismos errores. ¿Y qué hace el Señor? Nos juzga y nos señala y no. Si vamos a Él, le pedimos perdón, Él nos perdona. Ese es el fundamento del perdón. Entonces, el no perdón causa en nosotros expresiones hacia afuera, actitudes que nos mortifican. Estoy hablando, por ejemplo, rencor. Guardar rencor en el corazón. Y eso es lo que le siembra. Algunas teorías políticas le siembran en el corazón a la gente. Hacen sus campañas políticas sobre el caballito de batalla del rencor. Y claro, mueven las emociones del pueblo. ¿Qué más? Sufrimiento. Sufrimos. Claro que sí, sufrimos. Amargura. Amargo, la palabra lo llama ajenjo. Acciones sin control. Todo eso nos mortifica, el no perdón. Vamos a Romanos 7:15. Acompáñame, abra su Biblia. En Romanos 7:15 dice, mire lo que está diciendo allí Pablo. Pablo es algo extraordinario. Dice, porque no entiendo lo que hago. Cuando nosotros almacenamos en nuestro ser interior esas experiencias y las volvemos a sacar y las molemos y nos volvemos a acordar y cuando hablamos de alguien, el amargo viene a nuestra boca, estamos en problema. Y es lo que está diciendo Pablo ahí, dice, porque no entiendo lo que hago. Entonces voy a tener acciones, reacciones. ¿Pero usted por qué reaccionó así? Mucha gente dice, no, pues yo no sé, que no sepa es una cosa, pero que adentro tiene la causa de esa expresión mala que hizo en algún momento.
Adentro está. Dice, pues no hago lo que deseo, sino lo que detesto, eso hago. Y si hago lo que no deseo, testifico algo, que la ley es buena. Realmente, la ley es buena. Pero ahora no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. El pecado que habita, eso. Guardar rencor en nuestro ser interior es pecado. Y ese pecado, el enojo, el odio, la rabia, el resentimiento contra algo y contra alguien. Entonces sigue diciendo, y si hago lo que no deseo, testifico que la ley es buena. Pero ahora no soy yo el que hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que el bien no habita en mí, es decir, en mi carne como tal, como seres humanos. Porque el desear el bien me resulta fácil, pero no puedo ponerlo por obra. La gente quiere hacer lo bueno, pero no puede. Porque es eso que está enquistado adentro, en lo profundo de su corazón, no se lo impide, no puede. Ya que no hago el bien que deseo hacer, sino al contrario, hago el mal que no deseo hacer. Pero si hago lo que no deseo, no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. De eso estamos hablando. Podemos ponerle nombre a ese pecado: resentimiento, odio, rechazo. Este personaje, el que estábamos leyendo, es fantástico. José. Él, de cierta manera, tenía, como dijéramos, todo el alimento emocional guardado en su alma para ser un hombre fracasado. Sí. Odiado por sus hermanos, malcriado por su papá, porque parece que era el niño consentido de mamita y de papito. Esos niños consentidos son malcriados, rechazado por sus hermanos, echado en la cárcel por ladrón, que por mentiroso, acusado injustamente. Sí. Tenía todo para decir, el mundo es malo, todo el que venga, yo me voy a vengar en todo el que... No, eso no lo afectó. ¿Saben por qué no lo afectó? Porque todo eso que le estaba pasando, que le pasó a él, todo estaba envuelto en un propósito muy grande que tenía el Señor con el pueblo de Israel. Imagínense que él se hubiera llenado de odio. Yo hubiera dicho, cuando vio llegar a los hermanos allí, he dicho, llegaron, me las van a pagar, ahora sí van a saber quién soy yo, y haber tomado venganza. Pero entonces no hubiera pasado todo lo que pasó con el pueblo de Israel viviendo allí en Egipto. El pueblo de Israel fue prosperado. Jacob fue a vivir con sus hijos a Gosén. Gosén era un lugar muy próspero en Egipto. A causa de José. Y todo eso fue a causa de José. Entonces, el perdonar, el aceptar que muchas cosas que nos suceden son aprendizajes o son propósitos de Dios en nuestra vida. Él lo entendió. Entonces, el perdonar cambió su vida. Y ese perdonar lo llevó a él a ser una persona de éxito. Entonces, vamos a ver algunas cosas. En primer lugar, que quede aquí en nuestra mente. José entendió algo muy importante que nosotros debemos entender también. Que Dios saca lo mejor aún de las cosas malas que nos pasan. Dios saca lo mejor cuando tenemos esa actitud de la cual el Señor nos está hablando. De que aquello que hiere tu vida, tu corazón, no lo permita, no lo guardes dentro de tu corazón. En el versículo 5, mire lo que dice. Dice, le está diciendo a los hermanos, miren, no se pongan tristes ni se sientan mal por haber venido aquí, puesto que Dios me ha enviado por delante. ¿Cuántos años tendría José? Que como unos 30 años por ahí, era joven todavía. Oiga, y dice, no se pongan tristes ni se sientan mal por haberme vendido aquí, puesto que Dios me ha enviado por delante de ustedes para proveerles alimento. Él entendió. No, mire todo lo que me pasó. Gracias a Dios que mis hermanos me vendieron.
a un mercader, pensaron que me hacían un daño, y resulta que ellos allá en su maldad estaban ejecutando un propósito de Dios para el pueblo de Israel. Sigamos leyendo, porque ha habido hambre en la tierra durante estos 2 años y todavía faltan 5, los cuales nadie sembrará ni cosechará. Pero Dios me envió delante de ustedes para constituir un remanente en la tierra para ustedes y para salvarles la vida a ustedes por medio de una gran liberación. ¡Qué belleza! El 8, leamos el versículo 8, dice, así que no fueron ustedes quienes me enviaron aquí, sino fue Dios quien me ha puesto por patriarca para el faraón, por señor sobre todo su palacio y como gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Ustedes creyeron que me hacían un mal a mí, porque hay gente que le hace cosas malas a uno, de una u otra forma, en negocios, en fin. Y resulta que para todos aquellos que creemos en el Señor, José era un hombre de una comunión permanente con el Señor. Todas las cosas, como dice la Escritura, nos ayudan a bien. Aún las cosas malas. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y de pronto uno, contándole una historia de estas a una persona que no sepa, la persona en algún momento, lo primero que vendría a su mente, ¿qué sería? Venganza. Llegó el momento. Y él con el tiempo pensando, en las noches mis hermanos me vendieron, mis hermanos no me amaban, mis hermanos me odiaban. Masticando y mascullando allí toda la noche, odio. Eso genera ácidos en el cuerpo, úlceras, y el alma se envenena. Ay, ay, ay. Lo vendieron los hermanos y fue a parar después a la cárcel. Ustedes conocen toda la historia. Pero en este momento José ya la tenía muy clara. Él, cuando llegó al lugar donde él llegó allí en Egipto, él ya sabía, todo eso que me pasó, eso fue una enseñanza de mi Señor, de mi Dios. Él lo tenía clarito, lo tenía muy claro, y conociendo que todo lo que le pasó fue un plan de Dios, él pudo perdonar a todos sus hermanos, pudo perdonar. Y aunque parezca como medio raro, como medio, eso como que no es cristiano, aún las cosas malas que nos pasan, nosotros como hijos de Dios, esas cosas malas forman parte de los planes de Dios para nuestras vidas. ¿Será verdad, pastor? Romanos 8, 28. Y no se nos olvide. Y sabemos que para los que aman a Dios, esa viene la pregunta, ¿tú amas a Dios? ¿Él está en primer lugar en tu corazón? ¿O qué tienes en primer lugar? En el pedestal de tu corazón, de tu alma, de tu ser interior, ¿qué tienes? Sentado allí en el trono de tu corazón. Odio, venganza, objetivos no muy claros, en fin. Dice, los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Pero para quiénes? A los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer en nuestra fe permanentemente? Pregúntele a Dios, Señor, ¿qué es lo que tú quieres en mí? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres hacer en mí? Ayúdame. Yo quiero hacer, y bendiga el nombre del Señor permanentemente. Job, mire lo que dice Job. Ustedes conocen la historia de Job. Todo el mundo la conoce. Un hombre súper archimillonario, y el Señor le va a probar a todos los que estaban a su alrededor de que él amaba a Dios, no porque Dios le daba millones. Así Dios me quite, así Dios me añada, lo que sea, con todo y eso, no me separaré de él. Y mire lo que pasó, Job 1:20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. El Señor me dio y el Señor me quitó. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y ahí ya estaba en una situación. No solamente perdió
sus hijos, perdió la casa, perdió todo el dinero, las posesiones, sino que además perdió la salud. Dice que se llenó de úlceras, de llagas, pero era un propósito de Dios en ese momento. En segundo lugar, todas las personas, por ejemplo, leemos el caso de Job, estamos hablando del caso de José. En segundo lugar, pagó con bien a quienes le habían hecho mal. Eso fue lo que hizo. Pagó con bien los que le habían hecho mal. Y les decía: apresúrense a subir hacia mi padre y díganle: así dice tu hijo José, Dios me ha hecho Señor sobre toda la tierra de Egipto, no tardes en venir a mí, mora en la región de Gosén, de modo que estés cerca de mí, tú y tus hijos, tu familia, tus ovejas, tus toros y todo cuanto tiene, puesto que aún faltan 5 años de hambre, yo proveeré para ustedes, no sea que perezcas tú, tu familia y todo cuanto tienes. Ahí no está hablando una persona que tiene el corazón lleno de odio hacia su familia y sus hermanos. No. Está hablando una persona que no se dejó tocar el corazón. Y si en algún momento su corazón fue tocado por el odio, el resentimiento, perdonó. Ese es el José del que estamos hablando. Imagínese usted, tomó la decisión: yo tengo que cuidar de mi padre, de mis hermanos, los voy a alimentar. Dios nos está dando todo lo que necesitamos. ¿Y qué tengo yo que hacer? Compartirlo, sobre todo con los que me han hecho daño. Eso es nuevo. Eso es nuevo para muchas personas. Todas estas historias que nosotros leemos y tratamos de interpretar cada acción, ese es un ejemplo muy claro de lo que es el verdadero perdón. Y eso lo aprendemos el día que le pedimos perdón a Dios. Por ahí empezamos. En tercer lugar, ¿qué más hizo José con sus hermanos? Los consoló. Él fue el afectado, sin lugar a dudas. Él fue la víctima. Pero en este momento, cuando ya las cosas han cambiado, él toma la iniciativa de consolarlos a ellos, a los que lo habían ofendido y casi matado. Aquí el asunto no es quién fue el ofensor o quién haya sido el ofensor. Aquí el secreto está fundamentalmente, óiganme bien lo que les voy a decir. Aquí no se trata de quién fue el ofensor, qué fue lo que hizo. No. Aquí de lo que se trata es preguntarnos: ¿quién tiene la bendición? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Yo tengo la bendición? ¿O el que me hirió, me quitó, me robó también la bendición? Entonces, no se trata del problema del otro, eso es problema de él. Aquí se trata de quién tiene la bendición. ¿Quién la tiene? Tú tienes la bendición. Lo tienes todo. Que el mundo te quitó, Bueno, ¿qué podemos hacer? Y como decía Job, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Decía Job. Y la iniciativa en José, allí en Egipto, de perdonar, ¿de dónde salió? Del corazón de él. Sí, ¿yo por qué voy a guardar odio contra mis hermanos? En su momento sí me causaron un problema, pero en este momento yo lo tengo todo, tengo poder. Era el segundo después del faraón. Yo digo que él mandaba más que el mismo faraón. El faraón se dedicaba a la buena vida, a las fiestas, a las mujeres. Pero el otro, José, estaba dedicado a gobernar un país extranjero muy poderoso. En tercer lugar, ¿qué más hizo? En cuarto lugar. ¿Sí? ¿Cuarto? No, tercero. Sí. El segundo es pagó con bien a quien le habían hecho mal. El tercero, los consoló. No solamente les mostró todo lo que ha pasado, sino él, que fue el afectado, tomó la iniciativa de consolarlos a ellos. Ellos estaban ahora en indefección.
estaban bajo la mano y el poder de José. José pudo haber dicho, métanlos a la cárcel. No, los bendijo. Tomó la iniciativa de bendecirlos y consolarlos. Entonces vuelvo a lo mismo. Aquí no se trata de quién fue el que me ofendió. No. ¿Quién tiene la bendición? Si tú tienes la bendición, las ofensas pasan, te resbalan. La bendición no permite que las ofensas se arraigan en tu corazón. En cuarto lugar, les habló a sus hermanos al corazón. Mire versículo 8. Aquí, así que no fueron ustedes quienes me enviaron aquí, sino Dios me ha puesto por patriarca para el faraón, por señor sobre todo su palacio y como gobernador sobre toda la tierra. Ustedes no fueron. Ustedes simplemente fueron instrumentos en las manos de Dios. Ustedes no tienen la culpa. No tienen la culpa. Entonces no tenía por qué odiarlos, ni mucho menos. Él les habló al corazón. Y eso nos muestra la sinceridad con la que Él les habló, la expresión de perdón, de amor hacia sus hermanos. En quinto lugar, vamos rápidamente, se nos está acabando el tiempo. Restauró la comunión con sus hermanos, quienes lo vendieron, lo agredieron. Restauró la comunión con ellos. Vayamos al versículo 14. Entonces, echándose sobre el cuello de su hermano Benjamín era el hermano menor, que vino después de que él salió de allí de la tierra. Y Benjamín también lloró sobre el cuello de José. Enseguida, besando a todos sus hermanos, lloró sobre ellos. Luego sus hermanos conversaron con él. Bendito y alabado. No se afanen, todo está perdonado. Ahora quedamos todos, por la bendición de Dios, en un lugar de eminencia de aquí en adelante. Los besó, habló con ellos, lloró con ellos, los perdonó sin ninguna actitud de venganza. Porque ahora tenía la sartén por el mango y pudo haberlos cogido a sartenazo. No, los perdonó, los bendijo, los besó, los amó y les voy a dar de todo lo que el Señor me ha dado a mí. Volvió a relacionarse con ellos. Hay un ejemplo, va rápidamente, vamos a Mateo 18. Mateo 18. Rápido, yo lo leo muy rápidamente. Vamos a leer 18 del 23 en adelante. Dice, por eso el reino del cielo se puede comparar a un rey que quiso llamar a cuentas a sus siervos. Y al empezar a hacerlo le presentaron a uno que le debía 10,000 talentos. Eso era muchísima plata. Pero no teniendo con qué pagarle, su señor dio órdenes de que lo vendieran junto con su esposa e hijos y cuanto tenía para que le pagara. Pero cayendo el siervo postrado entre él, dijo, tenme paciencia, señor mío, y te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y perdonándole su deuda, lo dejó ir. ¿Qué hizo el dueño de la deuda? ¿Qué hizo? Le perdonó la deuda. ¿Qué hizo el Señor con nosotros? Nos perdonó la deuda, el pecado. Sigamos leyendo. Pero en cuanto salió aquel siervo, se encontró con uno de los consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios, no más. 100 denarios. El otro ese le debía 10,000 talentos. 100 denarios no era nada en comparación. Y mire lo que hace. Se encontró con uno que le debía 100 denarios y echándole mano empezó a ahogarlo diciéndole, págame lo que me debes. Postrándose entonces el consiervo, el que le debía, le rogaba diciendo, tenme paciencia y te pagaré. Pero él no aceptó, sino que fue y lo puso en prisión hasta que pagara lo que le debía. Disgustándose sobremanera sus consiervos al ver lo acontecido, fueron y le informaron a su señor todo lo que había pasado, todo lo que había hecho, y llamándolo su señor le dijo, siervo malvado, malo, debido a tu súplica te perdoné toda aquella deuda. ¿No debías tener tú también compasión de tu consiervo como yo tuve compasión de ti? Y su señor se llenó de ira, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. El Señor nos ha perdonado a todos nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros para no perdonar?
Miren lo que termina el versículo 35. Así también hará mi Padre que está en el cielo con ustedes, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano que lo haya ofendido. ¿Ah? Si tú no perdonas, el Señor, pues si el Señor te perdonó a ti, es el mismo ejemplo. Le debía 10,000 talentos. Y le perdonó, no le dijo, bueno, págame cuando quiera, no, le perdonó la deuda. Y sale de allí y encuentra a un amigo que le debía solamente, ¿cuánto eran? 100 denarios, que era muchísimo menos. Y lo ahorcaba para que le pagara, no tuvo compasión. Entonces, si el Señor nos perdonó a nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a los que vienen a hacernos daño? El Señor nos perdonó. ¿Y quiénes somos nosotros para no perdonar? Y el no perdón afecta a nuestro matrimonio, afecta a nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro cuerpo, afecta a nuestra relación con Dios y además de todo eso nos va a traer una cantidad enorme de problemas en nuestra calidad de vida, en nuestra libertad, en nuestra parte espiritual, aún en nuestro cuerpo, aún en nuestro cuerpo. El resentimiento es eso, falta de perdón. Eso es el resentimiento y hay gente resentida en todas partes. Eso causa raíces de amargura, odio, muerte espiritual y todo eso lleva a la persona a la muerte física. ¡Qué cosa maravillosa! Cuando nosotros como seres humanos somos heridos, somos de carne y hueso, lógicamente nos duelen las cosas, pero cuando somos agredidos o abusados, heridos, se activa en nosotros un sistema de defensa, el sistema nervioso central. Eso se llama el sistema simpático, no sé qué tendrá de simpático, que prepara el cuerpo para la defensa, para huir. El sistema simpático. Y después de que pasa toda la situación, volvemos a la calma, es porque hay un sistema dentro de nosotros que se llama el sistema parasimpático, que es el que hace que todos aquellos fluidos químicos que se generaron por la rabia, por el miedo, el insulto, lo que sea, todo eso que se generó, que nos puede hacer daño, el sistema parasimpático lo neutraliza en nuestro cuerpo. Es que el que nos hizo sabía lo que estaba haciendo, porque si nosotros no hacemos eso, no bajamos del nivel, no perdonamos, no aceptamos esas cosas, las endorfinas que quedan en nuestro cuerpo son venenos para nuestro cuerpo. Y saben ustedes que de una rabieta de esas endorfinas duran 20, 22 días más o menos en desaparecer. Y si seguimos en el mismo cuento, vamos a tener problemas. Entonces ahí el sistema parasimpático detiene la producción de endorfinas. Y eso es un proceso químico que está vinculado directamente a nuestras emociones. Y afecta a nuestro cuerpo. Hacen crisis esas emociones en nuestra vida. ¿Qué debemos hacer? En primer lugar, yo digo que tenemos que aprender a tener compasión de nosotros mismos. Pero yo, ¿por qué me voy a poner a pelear? ¿Por qué me pongo a discutir? ¿Por qué me voy a hacer mala sangre? Porque yo voy en el carro y fulanito se me atravesó. Mire, hay cada ignorante por las calles. Y si nos ponemos a matarnos la vida, a generar úlceras en nosotros, pues nos vamos a hacer la mala vida y vamos a vivir. Tenemos que tener compasión de nosotros mismos. Y el Señor manda que debemos amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Hay que ir al Espíritu de Dios para que Él sane nuestras heridas. En segundo lugar, permitir que el Espíritu Santo sane nuestras heridas. No juzgar a los demás, por favor, no juzguemos a los demás. Y sobre todo juzgarlos con severidad. Como si fuéramos dioses todopoderosos. No, tenemos que tener paciencia con los que se equivocan, entenderlos, comprenderlos. Porque hay mucha gente que trae de su niñez muchísimos problemas, muchos problemas. Y eso es lo que la sociedad no entiende, por ejemplo, cuando toma a un delincuente y lo mete a la cárcel. Eso no es el hecho de estar allí en la cárcel, no. El hecho es que se supone
que el preso, el delincuente allí en la cárcel tiene que entrar en un proceso de resocialización. ¿Y entra en qué proceso entra? En un proceso de, podríamos decir, en el cual se va a volver doctor o eminencia en el delito. Ya se va a volver ya no un ladrón atracador de la calle, sino que va a aprender cómo es que se roba un banco, cómo es que se estafa a la gente, porque esa es la universidad del delito, las cárceles, por lo menos en nuestro país. En cuarto lugar, nosotros debemos, esto rápidamente, vamos en el tercero, no juzgar a los demás, tenerles paciencia, no juzgue a los demás, comprenderlo, la gente tiene problemas. En cuarto lugar, entender mucho mejor lo que es la doctrina de la salvación. La doctrina de la justificación. Fuimos justificados por el Señor, salvos. El Señor fue a la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y nosotros aceptamos a Cristo como Señor de nuestra vida, nuestro Salvador, y todos nuestros pecados son perdonados, dice la palabra. El Señor todo nos lo perdona, si nosotros abrimos el corazón para Él. ¡Qué interesante! Entonces debemos entender bien lo que significa la doctrina de la salvación, de la justificación, del perdón de los pecados. No hagamos como ese deudor que el rey le perdonó la deuda y fue a ahorcar a uno que le debía 3, 4 pesos. No, debemos entenderlo. El Señor nos perdonó. ¿Quién soy yo para no perdonar al prójimo que me hace daño o me insulta? ¿Quién soy yo? Cuidado. En quinto lugar, saber que esto es un proceso, mis amados. Esto no es de la noche a la mañana, que yo me convertí hoy al Señor y ya mañana soy un angelito y con plumas y alas. No, llegamos al Señor, mire, y a veces el Señor trata con nosotros, con cada uno trata el Señor, conmigo trata el Señor, y bastante duro. ¿Perdón? El quinto es saber que es un proceso de desaprender y volver a empezar. Eso se llama renovación de la mente, renovación de nuestro ser interior. Mire, a una persona con el alma enferma, sin lugar a duda le va a ser muy difícil vivir una vida feliz, tranquila, triunfar en la vida, triunfar en su matrimonio, porque todo eso lo lleva al matrimonio, todo eso lo lleva a la empresa, todo eso lo lleva a las amistades. Le va a quedar muy difícil. Su actitud negativa frente a las cosas lo va a llevar al fracaso. Y sin lugar a dudas, mis amados, el mejor remedio, el único remedio para poder sanar nuestra alma, nuestro ser interior, se llama el perdón. No hay más. Sin importar quién, ni cuándo, ni cómo nos hirieron, no importa. Pidámosle a Dios que nos ayude a aprender a perdonar, que nos sane el alma, que nos haga libres. ¿Para qué? Para que podamos tener la bendición de Dios en nuestras vidas. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dejémoslo ahí. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, exaltado, alabado, amado, adorado, obedecido, seguido, respetado, en fin, sea por siempre tu santo, precioso y poderoso nombre. Señor, escuchamos tu palabra que nos reconviene, tu palabra que nos exhorta, que nos enseña. Es palabras de vida para cambiar nuestra vida hacia mejor todos los días. Y lo lograremos, Señor, cuando te entregamos nuestro ser interior, nuestra alma está puesta en tus manos, sabiendo, Señor, que tú nos vas moldeando poco a poco. Muchas veces nos duele ese moldear tuyo, Señor, pero es necesario porque necesitamos aprender. José fue fortalecido y fue moldeado por las circunstancias adversas de su vida allí en la cárcel. Pero al final, Señor, tú lo levantaste por encima de reyes, por encima de sacerdotes, por encima de familiares, por encima de todo el mundo, lo pusiste en lugar de eminencia. Señor,
Ayúdanos a cada momento, a cada instante de nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y que todo aquello que fue puesto en nuestra vida, en nuestro corazón, por aquellos que nos hicieron daño, nos ofendieron, nos quitaron, nos robaron, nos engañaron, nos mintieron, Señor, todo eso queda atrás. Tú me perdonaste todos mis pecados, que no eran poquitos. Señor, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar al que nos ofende? Gracias te damos, Señor, en este día, en el nombre de Jesús. Amén, y amén, y amén, y amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Bueno, rápidamente vamos a honrar al Señor. Vamos a ofrendar al Señor. Vamos a ofrendar al Señor y lo hacemos con lo mismo que Él nos ha dado. Nosotros como creyentes dependemos absolutamente de Dios. Como creyentes dependemos del Señor totalmente. Y el Señor es quien controla nuestra vida. Hemos aceptado poner nuestra vida, nuestro ser interior, en las manos del Señor. Lo hemos aceptado y le entregamos nuestra vida con amor, con gozo, con alegría. Y llegamos en algún momento a saber cuándo es que Dios está actuando en nuestra vida o cuándo es nuestra propia sabiduría o inteligencia. Bueno, llegamos a entender. Pero el Señor nos ha enseñado. Mire, cuando el Señor habla de lo que es la ofrenda, no es que Dios necesite nada, Dios no necesita nada. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño de todo. Pero somos nosotros los que necesitamos aprender. Y la palabra es muy clara. Lucas 6:38. Lo permanentemente. Porque es que este versículo me transformó mi vida. Sobre todo mi vida financiera me la transformó este versículo. Den y se les dará. Así de sencillo. Eso no tiene fórmulas matemáticas. Así no te voy a enseñar. A ver, mire, tanto porcentaje te va a producir tanto. No. Den y se les dará. Tenemos que aprender a dar. A veces somos tacaños, sobre todo para darle al necesitado. Yo les he contado en varias oportunidades de un amigo, lo conozco hace unos 6, 7 años. José. ¿Más? Bueno, más años, sí, claro. Yo aprendí de él algo. Él en su carrito, el carro que él tiene, mantiene ahí un vasito de plástico lleno de monedas. Y viene un pordiosero a pedir, saca esas monedas, mete la mano y saca. No se pone a contar. No, mete ahí, saca y le da. Yo aprendí eso hasta hace poco. Y eso da resultados. Porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Dad y se os dará. Hay que aprender a dar. Cuando nosotros damos, va a regresar a nosotros. Y lo que regresa es mucho más de lo que nosotros damos. No es que demos para que el Señor nos dé más. No. Damos porque tenemos una convicción en nuestro ser interior. Mira, hay gente que ni siquiera le da a sus hijos. Ni siquiera. Y son personas que tienen dineros, tienen capitales. No, que trabajen, que sufran como yo sufrí. No. Los hijos tienen que arrancar su vida laboral, su vida empresarial, su vida profesional. Tienen que arrancar de donde yo quedé. Yo llego hasta un límite. El límite, lo que llaman en la psicología financiera, mi límite de incompetencia. Todos tenemos un límite. De ahí para arriba ya no llegamos a un límite hasta lo que se llama la incompetencia. Todos los seres humanos en un momento de la vida. Unos más luego que otros, pero llegamos a un punto. Y los que vienen detrás nuestro tienen que haber aprendido de nosotros. Y al haber aprendido, ellos tienen que pasar por encima de nosotros.
y ser más bendecidos, porque hay que ayudarlos, hay que darles. Si tú tienes para darle a tus hijos el valor de la educación, hazlo, no seas tacaño. Y que dice, no, eso no, que cuento de estudiar, que trabaje. No, bueno, sí, tiene que aprender a trabajar, pero es todavía mucho mejor dejarle una profesión, una carrera. Dad y se les dará. ¿Y cómo nos van a dar? Mejor medida, buena, apretada, rebosante, remecida, será puesta en nuestro regazo. Esa es la bendición de Dios. Nosotros, mi esposo y yo, oramos mucho por todos ustedes, los que nos ven, los que nos oyen. Oramos mucho. El que tiene empresa, estamos permanentemente orando por la empresa. Ahorita nos llamaron unos amigos, una pareja allí en la ciudad de Cúcuta. Acaban de montar un negocio, fábrica de galletas nutritivas, nutricionales. Algo extraordinario, está de moda. Y nosotros los bendecimos permanentemente. Para que el Señor bendiga el trabajo que ellos están iniciando, para que vayan adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Toma ahí tu ofrenda, tu diezmo para el Señor y lo presentamos delante del Padre nuestro que estás en el cielo. Tu nombre sea santificado, glorificado, amado, respetado, conocido por siempre, nuestro precioso Dios y Padre. Hoy, Señor, te damos gracias, porque en tu amor y en tu misericordia somos bendecidos por tu mano poderosa. Somos bendecidos con salud. Somos bendecidos, Dios, con el alimento que está puesto en la mesa todos los días, 3 veces al día. Gracias, Dios. Somos bendecidos, Señor, también con la ropa que vestimos y cubrimos nuestro cuerpo, con ropa buena, bonita, Señor, gracias. Gracias te damos, Padre. Somos bendecidos, Señor, porque tenemos no solamente una cama cómoda para descansar, sino que en las noches, Señor, tú cuidas nuestro sueño, cuidas nuestro dormir. Y dormimos, Señor, y nada nos espanta, ni nada nos despierta. Porque todas nuestras dificultades, nuestras preocupaciones las hemos puesto en tus manos. Señor, ahora tomamos de lo que tú ya nos has dado para colocarlo en el altar, Señor. Sabiendo que tu bendición vendrá a nuestras vidas, a nuestra casa, a nuestra familia. Yo te pido, Padre, que bendigas a nuestros hijos. Ora por tus hijos, ora allí en tu casa. Señor, bendice a mis hijos, del mayor hasta el más pequeñito. Bendícelos, Señor, bendícelos. Bendícelos, Señor, a todos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias te damos, Padre bueno, por tu amor y por tu perfecta misericordia para con nosotros. Guarda a nuestros hijos, guarda a mi hijo que está en un viaje, Señor, guárdalo. Guárdalo a todo aquel que tiene un emprendimiento, Señor. Abre puertas, Señor. Aquellos que tienen dificultades y problemas en su matrimonio, Señor. Oh, Padre, háblales. Inquieta el corazón para que su vida sea organizada, Señor. Oh, Padre, gracias te damos por tu amor hacia nosotros. Señor, tú eres muy consentidor con nosotros. Nos amas con una ternura increíble. Permanentemente, Señor, nos estás dando. Permanentemente nos estás entregando cosas. Nos das el alimento, el sueño tranquilo. Nos da el amor de los hijos, el amor de toda la familia, de los nietos, de los bisnietos, de toda la casa. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tu paz, tu amor, tu alegría, tu gozo, Señor, esté siempre en todas nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Mis amados, el Señor les bendiga grande y ricamente a partir de este momento. Bendigo tu casa, bendigo tu trabajo, bendigo la mesa donde se amasa el pan y el alimento. Bendigo tu matrimonio, bendigo a tus hijos, bendigo toda tu casa, tu trabajo, tu empresa y tu negocio. Los bendigo a todos con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la poderosa
bendición del Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Mis amados, ha sido para mí un gozo, una alegría haber podido compartir este tiempo. Y el martes volvemos nuevamente, 8 de la mañana, con nuestro devocional diario. Los espero, 8 de la mañana. Y como decimos todos los días, déjenme decirles algo, todo va a estar mejor. Dios bendiga tu casa, tu vida y tu familia. Amén y amén.